Veamos primero ciertos datos así generales de Henry David Thoreau, y después nos metemos al texto de desobediencia civil, que es lo que les correspondía leer para hoy. Henry David Thoreau es, sin duda alguna, un personaje interesante, es un personaje llamativo, es un personaje bastante excéntrico, por así decirlo. Es un autor estadounidense, dedicado básicamente a varias cosas. Vamos a ver. Perdón, ¿qué pasó aquí? Ok. Henry David Thoreau, como les decía, nace en Estados Unidos, en Concord, Massachusetts. Es un autor del siglo antepasado. Fue curioso, como les decía, porque se dedicó a muchas cosas. Estudió en la Universidad de Harvard, y después se dedicó a oficios de los más diversos, digamos. En algún momento se dedicó a ser agrimensor, algo así como lo que hoy sería un topógrafo. Simplemente de lo que se encargaba era de medir propiedades, saber cuánto medían. Era lo que podríamos llamar en la época un naturalista, lo que se llamaba algo así como filósofo natural. Simplemente son personas que conocen mucho de la naturaleza, a partir de una investigación generalmente muy empírica, muy de ir a donde están las cosas, muy de conocer los bosques, muy de conocer las especies, muy de ir y deambular y conocer cosas por el estilo, ¿verdad? Eh, en ese sentido es interesante porque Henry David Thoreau fue uno de los precursores de lo que para nosotros hoy en día es tan habitual como el pensamiento ecológico. ¿Ya? Para el siglo XIX, cuando él vivió, la palabra ecología no se había instaurado todavía en el colectivo, en las discusiones sobre la naturaleza y sobre el medio ambiente. Y Henry David Thoreau, que sabía lo importante de conocer el entorno natural que rodeaba a la comunidad y en la que la comunidad se desarrollaba, fue una de las primeras personas que activamente y sistemáticamente se pronunció en favor de la conservación del ambiente, ¿verdad? Otra cosa curiosa, la familia Thoreau tenía una fábrica de lápices y Thoreau se encargó en algún momento de optimizar la producción en el sentido de que investigó mejores grafitos, investigó mejores maneras de producir el crayón de los lápices. Eran lápices de los que se utilizarían como para dibujo artístico o dibujo ingenieril, esos que tienen diferentes denominaciones según qué tan blando sean, ¿verdad? Este, y de pronto él simplemente dejó de trabajar en la fábrica de la familia, y cuando la gente le preguntaba cosas como, pero pensábamos que usted se iba a dedicar a sacar el negocio familiar y cosas por el estilo, él lo que decía es que, bueno, yo me metí en la fábrica simplemente para ver si podía hacerle frente, ya, y ahora que me di cuenta de que puedo, pues simplemente ya, como ya lo probé, ya me voy de la fábrica, ¿verdad? Y no se encargó más del negocio familiar. Eh, y hay dos cosas que son relevantes desde su pensamiento. Henry David Thoreau, en 1845, hizo un experimento que consistió en lo siguiente. Se fue a un terreno, a una propiedad que tenía, era propiedad de otro pensador muy famoso que se llamó Ralph Waldo Emerson. Y allí se construyó una cabaña, él la construyó, y en esa cabaña vivió durante 2 años, 2 meses, 2 días. ¿Ya? Simplemente lo que hizo fue irse a esa cabaña para tratar de ver cuáles eran las necesidades realmente fundamentales que uno tiene que enfrentar. Este, y ahí lo que hizo fue, durante esos 2 años, vivió, ¿verdad? Cultivó lo que se comía, volvía al pueblo, que estaba más o menos a una distancia de una milla y media, ¿verdad? Volvía al pueblo solamente para reabastecerse con aquellas cosas que él no podría producir allá en esa soledad, ¿verdad? Y a partir de ahí surgió un libro que tiene que ver con esta opción
por definir realmente cuáles son las necesidades que realmente tenemos y vivir en función de ellas y no en función de necesidades que se nos vienen después, ¿verdad? Eso lo vamos a comentar, eso lo dejamos planteado hoy y lo terminamos de comentar la próxima clase con el texto de Marcuse. Pero básicamente es lo que estaba tratando de sacar en limpio cuáles son realmente nuestras necesidades y en ese sentido llevar una vida que responda a ellas, ¿verdad? Y la otra cosa por la que se le conoce mucho es por el texto que leímos de él para el curso, que es el texto de desobediencia civil, que es toda una propuesta política interesante a propósito de en qué momento puede surgir el deber del desacato, de la desobediencia ante la autoridad. Ustedes recordarán que eso ha sido el eje transversal o uno de los ejes transversales del curso, ¿verdad? Empezamos con los contractualistas que nos decían, bueno, ¿cómo es que nosotros llegamos a generar todas estas leyes, todos estos pactos, todos estos acuerdos, todas estas convenciones según las cuales nosotros vivimos nuestra vida? Y aquí estamos ante un autor que lo que pregunta es, bueno, una vez que esos pactos están ahí, una vez que esos pactos ya están establecidos, que de alguna manera ya existen y rigen sobre nosotros, bueno, pues entonces, ¿en qué momento tiene lugar el preguntarse si vale la pena desobedecerlas? ¿Verdad? Aquí hay algunas obras de él y hoy vamos a ver algo como lo siguiente. Vamos a ver, una vez que establecemos el cúmulo de reglas de convenciones, podemos decir que estamos más bien ante un funcionamiento institucionalizado de la conducta de los seres humanos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues nosotros seguimos reglas, acatamos normas, aceptamos también las sanciones determinadas por esas reglas o reaccionamos ante ellas, como quieran verlo, ¿verdad? Pero el asunto es que la libertad de los individuos, ¿a dónde queda? ¿Se acuerdan? Eso lo vimos también un poco cuando vimos el texto de María Teresa López de la Vieja, ¿verdad? ¿Cuáles son los supuestos que están detrás de la libertad individual y cuáles son los supuestos que están detrás de la autoridad, por ejemplo, de la Convención Social sobre los Individuos? Bueno, eso es un temazo para Thoreau. Eso es un temazo. Y la libertad, que sería todo este espacio que los sujetos y los individuos pueden generar enfrente de lo institucional y en contraposición con lo institucional, va a ser algo que le interesa reflexionar a Thoreau. Para decir un par de cosas más, vamos a decir que Thoreau perteneció a lo que se llama el movimiento trascendentalista norteamericano, que, entre otras cosas, se relacionó con una lucha por la abolición de la institución de la esclavitud. Un poco en relación con lo que decíamos anteriormente. ¿Cómo es que a partir de una institución, a partir de una convención social, hay quienes aparecen dentro del grupo social y tienen una participación en tanto que personas esclavizadas y otras que en tanto que personas libres pueden llegar incluso a poseerlos, a venderlos, a comprarlos, a maltratarlos, a matarlos incluso, dependiendo del caso, ¿verdad? Esa sería una discusión importante para Thoreau, que ustedes habrán visto que menciona en algunos momentos el problema de la esclavitud en el texto de desobediencia civil. Otra cosa que aparece mucho en el texto de la desobediencia civil es el problema de la guerra contra México, ¿ya? En 1846, Estados Unidos y México van a guerra. Entre otras cosas, el resultado de esa guerra es la pérdida de México de un montón de territorio, todo lo que está al sur de Estados Unidos, todo lo que es Kansas, California, Nuevo México, todo lo que está al oeste, sí, de Luisiana, ¿verdad? Y un poquito hacia arriba en la costa oeste, eso antes era territorio mexicano, que se perdió precisamente
en la guerra civil que se estableció entre Estados Unidos y México, que termina en 1849 con el Tratado de Guadalupe Hidalgo. Eso es importante porque eso nos va a dar pie también para hablar de cuando, por ejemplo, en función de lo que se establece, de los intereses que establece un Estado, se pueden cometer actos de injusticia. Para Thoreau, la guerra contra México era injusta, al igual que era injusta la práctica de la esclavitud. ¿Ya? De modo que estos son algunos de los ejes temáticos generales que vamos a ver, que tenemos con este autor. Y en relación con el texto de desobediencia civil, vamos a ir puntualizando varias cosas, ¿verdad? Thoreau, como les decía, el contexto en el que está es más o menos el siguiente. Ustedes recordarán que Estados Unidos se independiza de Inglaterra, hace todo un movimiento de independencia, hay una guerra, etcétera, etcétera. Ustedes recordarán más o menos en qué época se da la independencia de Estados Unidos. ¿Hay alguien que tenga ese dato? Como en 1770 y algo. Muy bien, 1776, efectivamente. La independencia de Estados Unidos, la guerra que lleva a la independencia es un poco anterior y la independencia se da en 1776, ¿verdad? Como ustedes pueden ver, es un movimiento que, que es anterior a Thoreau. Thoreau nace en 1817 y escribe el texto de desobediencia civil por ahí de mitad del siglo XIX, propiamente hablando, ¿verdad? Este texto es de 1849, ¿verdad? Entonces, vean el tiempo que ha pasado entre 1776 y 1849, ¿verdad? 70 y pico de años, 70 y poquitos años. El punto es, esa nación que de alguna manera todavía está bastante joven, que es Estados Unidos, se ha convertido en un gran aparato, que de alguna manera pesa mucho sobre los individuos. Veamos una pregunta que es importante, una pregunta que se hace Thoreau desde su individualidad. Esta pregunta no la hace en Desobediencia Civil, la hace en otro texto que se publica posteriormente, pero nos sirve. Thoreau en algún momento, para reflexionar en algunas conferencias, él le lanzaba la pregunta a las personas, o el reto le lanzaba a las personas, de que pensemos cómo pasamos nuestra vida, cómo estamos viviendo. ¿Ya? ¿Cómo es que nosotros estamos enfrentando los acontecimientos cotidianos que tenemos que enfrentar, los acontecimientos también novedosos que se nos vienen a la vida, de modo que, ¿cómo es que nosotros tomamos decisiones, enfrentamos a ese mundo que nos rodea y a las relaciones, digamos, que enfrentamos en el grupo social? O sea, pensemos cómo pasamos nuestra vida. Y él lo hace en función de varias consideraciones, ¿verdad? Tenemos un modo de vida que colma todos los momentos. O sea, la libertad de los individuos es bastante mínima, es exigua. ¿Por qué? Porque, bueno, ustedes, tanto ustedes como yo, estamos a final de semestre y sabemos lo que es tener una vida que nos colma los momentos, ¿ya? Estamos siempre en carreras porque hay que terminar el documento de las tesinas, porque hay que también presentar, no sé, exposiciones para humanidades o exámenes de cálculo o lo que diablos sea. Eso, digamos, en función del estudio que ustedes están llevando en un momento determinado. Pero también, por ejemplo, estamos al pendiente, por lo menos podría ser una preocupación para algunos de ustedes o para algunas de ustedes a propósito de qué va a pasar en las elecciones el próximo año, qué está pasando ahorita con la pandemia, qué está
¿Qué está sucediendo con los protocolos, con esto de si se abren o no las actividades públicas, si las restricciones son mayores o menores, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y en todo ese torbellino de cosas, igual nosotros tenemos que seguir enfrentando la vida de manera que nosotros podamos satisfacer necesidades y de alguna manera ver qué hacemos con todo eso para construir nuestra manera de responder al entorno que nos rodea. Ahora, el punto es, ¿qué es lo que hace que nosotros decidamos lo que decidamos en función de las relaciones sociales, en función de las relaciones con las demás personas? ¿Verdad? Thoreau, ojo, Thoreau estaba en el siglo XIX y ya él se quejaba de que la vida va muy rápido. Y si nosotros comparamos la velocidad con que va la vida hoy en día con la velocidad en que iba en el siglo XIX, podemos notar ciertas diferencias, ¿verdad? Es mucho más acelerada la vida hoy. Y aún así ya Thoreau en siglo XIX, a mitad del siglo XIX, se quejaba de que todo era demasiado vertiginoso. Todo va demasiado rápido, todo está cambiando demasiado rápido, todo hay que cumplirlo en plazos demasiado rápido. Hay demasiadas cosas que hacer, ¿verdad? Otra cosa que es importante para Thoreau, ese pensarnos de cómo pasamos la vida tiene que ver con un concepto muy antiguo, que de alguna manera ya para el siglo XIX podríamos decir está, comillas, pasado de moda, en el sentido de que no era el centro de las discusiones, por ejemplo, ni éticas ni políticas, a propósito de cómo vivir una vida sabiamente. Esa es una preocupación que resuena mucho a el pensamiento antiguo, el pensamiento, por ejemplo, de los griegos, el pensamiento, digamos, de estas sociedades que se preocupaban porque el conocimiento colaborara con un saber vivir. ¿Ya? Hoy en día nuestro conocimiento lo estamos fundamentando muchas veces más bien en la perspectiva de que no sea útil para, pues para llevar una vida con alguna comodidad, con alguna tranquilidad. Pero no, digamos, no es el objetivo habitual, ni siquiera cercanamente a lo habitual, el construir una vida a partir de cierta sabiduría, saber vivir, de saber cómo tomar decisiones. Thoreau retoma esto y lo trae a colación y lo trae a la discusión y, digamos, renueva el interés por este tipo de preocupaciones, ¿verdad? Y por último, dice Thoreau que las instituciones vienen a ser problemáticas, ¿verdad? A ser problemáticas. ¿Por qué? Porque vean, en función de todas estas consideraciones, de estas tres consideraciones anteriores, ¿ya? En que la vida colma todos los espacios, en que la vida es demasiado rápida, va demasiado aceleradamente, y de que en principio nosotros, si acaso le podemos responder a las cosas, apenas las podemos resolver, pero no es como que aprendamos o nos preocupemos por cómo aprender a vivirla realmente. Dice Thoreau, el problema es que los individuos están terminamos tan ocupados o tan ocupadas, en todo caso, en tener que resolver las necesidades, en tener que cumplir con los compromisos, en tener que cumplir con el ritmo que lleva el progreso, el tener que cumplir con, ni qué decir con las pretensiones o con los requisitos sociales, digamos, por ejemplo, de ser exitoso, por decirlo de alguna manera, o de tener cosas, o de ostentar cosas, ¿verdad? Ya ahí la cosa todavía se multiplica más. Dice Thoreau, eso lo terminamos resolviendo implantando instituciones que de alguna manera terminan siendo problemáticas. Vamos a ver por qué. No sé si hay alguna pregunta o algún comentario con esto de esta lámina hasta este momento. ¿Alguna pregunta, algún comentario? ¿Todo bien? Entonces veamos. ¿Qué es una institución, gente? ¿Alguien? ¿Qué sería una institución? Nadie. Un grupo de personas, bienes y etcétera, organizados con un fin en específico, tal vez. ¿Me das un ejemplo? Pucha, y, no sé,
El COSEBI. Bueno, eso es una institución en el sentido muy administrativo del término, pero sí, nos sirve. ¿Ya? Es una institución. El COSEBI es una institución que intenta llevar a cabo una función específica. Sí. ¿Algún otro ejemplo de institución? La familia. La familia. Y entonces, a partir de entender que la familia es un ejemplo de institución, ¿cómo definiríamos institución? ¿Ese fue quién? Javier fue. Perdón. ¿Quién fue que me dijo familia? Sí, fui yo. Ok, Javier, ¿cómo definirías vos una institución? Ah, no sé, como la organización de un cierto grupo de gente que se establece normas en específico para convivir con una función específica. No sé, para cumplir una función. Ve que eso está como, está presente tanto en la respuesta de Gerald como en la tuya, Javier. Muchas gracias. Está muy bien. ¿Algún otro ejemplo de institución? ¿Alguien? Nadie. Bueno, vean, yo sé que estamos cansados todos y todas, y yo sé que estamos a final de semestre. Esto ya casi acaba, estamos en el último empujoncillo. Vean, una institución, básicamente, vamos a decir, una institución es de alguna manera una especie de respuesta programada, que es útil dentro de un contexto determinado. ¿Ya? Se los pongo así. ¿Por qué hay unas respuestas programadas o respuestas preprogramadas de alguna manera? Porque uno lo que necesita es tener esas respuestas a mano con una función específica. Se los voy a poner así. El ejemplo es todavía más básico. El ejemplo todavía es más básico. Aquí nada más les voy a pedir que piensen en lo siguiente. No me tienen que contar nada ni decir nada, pero el punto es este. ¿Ustedes alguna vez se han preguntado cómo se bañan? ¿Cómo se lavan los dientes? ¿Cómo se visten? Si nunca se lo habían preguntado, o si sí incluso si se lo habían preguntado, me animo a suponer que ustedes se bañan, se lavan los dientes y se visten más o menos siempre de la misma manera. ¿Ya? O sea, no es como que ustedes digan, vamos a ver, hoy era viernes, ¿verdad? Entonces, hoy es viernes, entonces hoy me toca el baño de los viernes que es distinto por esta razón. No creo. No creo. Muy probablemente ustedes viernes, lunes, martes, jueves, sábado, muy probablemente ustedes se bañen igual. No sé, de repente en algún momento harán algo, no sé, con lo que queden, con una necesidad de bañarse de manera distinta. Qué sé yo, después de terminar la tesina, se van a dar un baño largo y prolongado para relajarse un poco con agua o fría o caliente, depende de qué los relaje, ¿no? Pero ese baño sería un poco distinto de los baños de todos los días. Ahora, mi pregunta es, ojo, y estoy partiendo del supuesto de que efectivamente tengo razón cuando les digo que supongo que ustedes se bañan, se lavan los dientes, se visten más o menos igual todos los días. Si eso es así, la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué uno se baña, se lava los dientes, se viste más o menos igual todos los días? O no sé si habrá alguien que no lo haga. Ahora sí se los pregunto. ¿Lo hacen y por qué? Y yo creo que sí, porque ya es algo normalizado, es algo común. Claro, ¿y qué sentido tiene? O sea, ¿por qué se normaliza? De que lo realizamos siempre. Ok, ¿alguien más con otra opinión? ¿Por qué será que ese tipo de cosas las hacemos más o menos igual siempre? Sí, porque es la norma. Profe, no me quiero meter mucho porque de esto es la tesina ahí, pero porque es la norma y porque todo el mundo lo hace. No, Gerald, el punto es, la pregunta va por otro lado. La pregunta no es si se bañan todos los días, no, es si en haciéndolo, si lo hacen igual todos los días. La pregunta no es si se lavan los dientes, más bien la pregunta es si en lavándose los dientes se los lavan más o menos igual todos los días. Y bueno, y parto del hecho de que se visten y por lo tanto entonces lo que les pregunto es, en caso de que sea cierto, de que
se bañan, se visten de la misma manera todos los días. ¿Por qué? Dice Fiorella, es como un mecanismo de repetición de nuestro cerebro, ya que lo tenemos en nuestro subconsciente. Sí, y Fiorella, ¿y por qué esa repetición? ¿Y por qué lo hacemos así, con esa repetición? No sé, nuestro cerebro se acostumbró a ese, ay, se me fue la palabra, a esa, bueno, a esa repetición, se me olvidó la palabra exacta que iba a utilizar. Ok. Y lo hacemos inconscientemente, igual que inconscientemente cuando sabemos que tenemos que tomar nota, lo tomamos con la mano que somos diestros, por cierto, de cierta forma, y no lo tomamos con la otra. Nuestro subconsciente ya sabe que digamos, en mi caso, es con la mano derecha con la que mejor escribo, entonces es con la que inmediatamente voy a escribir. Claro. Igual si me voy a cambiar, primero me pongo primero me pongo la blusa, Ajá. porque ya mi subconsciente tiene puesto que es la primera cosa que voy a agarrar. Claro. Sí, de la misma manera, digamos, igual, no sé, cuando uno se pone una camisa, por ejemplo, no sé, muy probablemente uno muy probablemente no, o sea, en mi caso yo generalmente, primero introduzco mi brazo derecho, le doy la vuelta a la prenda, meto mi brazo izquierdo y después me abotono, y generalmente me abotono de abajo para arriba, ¿ya? ¿Por qué? Ahora sí, esta es mi propuesta explicativa. Lo hacemos así porque nos facilita la vida, nos facilita la cotidianidad. Yo no pienso todos los días cómo me pongo la camisa, ¿por qué? ¿Para qué? Sé que lo sé hacer y lo hago en automático y así libero la energía y la necesidad de estarme relacionando todos los días con el pensamiento, con la decisión de cómo diablos me pongo la camisa, de cómo diablos me pongo los zapatos, ¿entiende? La respuesta automatizada, la respuesta, estas que a partir de repeticiones vamos instaurando en la cotidianidad, tienen el sentido de facilitarnos la vida. ¿Ya? O sea, como les decía yo, nosotros no es que nos ponemos a pensar, hoy era martes, ¿cómo tenía que bañarme hoy? No, no. Y por eso es que mientras uno se está bañando, se le ocurre la solución a aquella pregunta que tenía que resolver, o mientras uno se está bañando, recuerda el compromiso que tenía que llamar al compañero de la tesina, a la compañera del curso de lo que sea. ¿Y por qué? Porque mientras uno está haciendo eso en automático, puede dedicarle su atención y su concentración a otras cosas. Socialmente más o menos es lo mismo, ¿ya? Solo que socialmente nosotros lo que recurrimos es a esto que vamos a llamar institución. La institución por eso es una respuesta programada a partir de formas de hacer que ya se han dado en el contexto, ¿ya? Por ejemplo, otra institución que no mencionaron ahora en los ejemplos, pero que lo habrían podido mencionar, es cualquier tipo de institución educativa. ¿Ya? Por ejemplo, la educación superior, de la que ustedes son parte, entre otras cosas, bueno, están en este curso, ¿no? La educación universitaria. Pero ustedes no tuvieron que preocuparse por cómo generar educación universitaria. Cuando ustedes nacen, la educación universitaria ya está creada desde hace muchísimo tiempo. Es una respuesta que nos viene acompañando, dicho sea de paso, desde el siglo XI, que se crearon las universidades. O sea, ustedes para capacitarse profesionalmente, nada más tuvieron que tener acceso a esa respuesta social que ya la sociedad tenía preparada para ustedes. Ustedes nada más la usan, ya es una respuesta que está ahí, ¿verdad? Entonces, eso hace que sea más fácil. Sí, claro, imagínense si ustedes hubieran tenido que resolver el problema de cómo educarse. No, de alguna manera la sociedad ya les prevé esa respuesta. Ahora, esto que por un lado podemos decir nos facilita la existencia en tanto que responde a preguntas que es importante responder, tiene dos caras, es una moneda que tiene dos caras. Una de ellas es adecuada, una de ellas es positiva, una de ellas es muy constructiva, es muy útil, y otra de ellas es perniciosa, es problemática,
¿ya? La cara positiva, la cara que nos ayuda es precisamente que como tenemos esas respuestas, pues ya sabemos de alguna manera cómo resolver ciertos problemas. Por ejemplo, no sé, sí, de nuevo el ejemplo, la institución educativa, ¿verdad? Nosotros ya sabemos que los niños, las niñas, a partir de cierta edad, van a introducirse a una institución educativa. Por ejemplo, mi hija está súper ilusionada de que ya el próximo año le toque ir a materno, por ejemplo, ¿ya? Ya sabemos qué es lo que le toca, ¿verdad? Todavía no le toca a la universidad, le toca una instancia anterior. Ya ahí, ven, la respuesta está de alguna manera preprogramada, predada, ¿verdad? Y después de eso esperamos que vaya a la escuela, después de eso esperamos que vaya al colegio y después de eso, pues, esperaríamos que se capacite, ya sea en, no sé, en capacitación técnica, en capacitación universitaria o en lo que la pueda, le pueda dar las herramientas para después ella, pues, enfrentar otras decisiones en su vida, ¿verdad? Ahora, eso es todo lo bueno del mundo que ustedes quieran, ¿verdad? Pero las instituciones a su vez tienen una característica que se cierne de alguna manera amenazantemente sobre nosotros, sobre nosotras, en el siguiente sentido, de que como da respuestas que ya el grupo social ha aprendido a resolver de alguna determinada manera, el problema es que esas respuestas están tan instauradas y son tan de fácil acceso que a veces a nosotros se nos olvida o nos da temor o nos da también algún tipo de recelo, ¿verdad? El tener acceso a respuestas que no sean las mismas que han venido haciéndose siempre. Análogamente a que, ¿para qué vamos a pensar otra manera de bañarnos si la que hemos hecho nos ha funcionado en los últimos años? ¿Ya? Bueno, algo así es el pensamiento que a nivel social nos dice, y bueno, ¿y para qué vamos a cambiar esa forma de hacer si ha venido funcionando durante tanto tiempo? Les pongo como ejemplo en Costa Rica. A nosotros nos tomó mucho tiempo y es de alguna manera, reciente posibilidad el que los matrimonios no se lleven a cabo solo entre personas de diferente sexo, ¿verdad? Es hasta hace muy poquito tiempo que reconocemos le reconocemos a las parejas de mismo género la posibilidad de ser reconocidos en una institución que se llama familia, que se llama matrimonio, ¿ya? Y todavía hoy, aun cuando ya legalmente eso es posible en Costa Rica, ustedes van a encontrar muchas opiniones, muchas personas hablando a propósito de que eso no es lo mejor. ¿Por qué? Porque la mejor es la manera tradicional en que había venido funcionando la familia. Ya lo que necesitamos es un papá, una mamá y unos chichíes ahí que hagan la familia y que etcétera, etcétera. ¿Ya? Cuando eso pasa de esa manera, el problema es que la institución se puede volver en una respuesta tan fuerte, tan definitiva, que entonces se le pasa por encima a los individuos a los cuales la institución tenía que servir en primer lugar. Termina desde la institución eliminándose la posibilidad de vida, de formas de hacer de individuos específicos. ¿Se entiende esto? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Algo? Todo bien. Profe, está interesante la manera de verlo, la verdad. Ok, bueno, pura vida. Recuerden que si tienen preguntas, por favor, me detienen, y si tienen comentarios, pues también, nada más intervengan. Y además, para evitar lo pesado que se ponen las clases, ¿verdad? O sea, si ustedes intervienen, esto se pone más bonito. Ahora, el punto es ¿verdad? Thoreau, bueno, lo que está tratando de decirnos es que realmente su preocupación en última instancia tiene que ver con que el individuo o los individuos, ¿verdad?, son lo más importante. Hay formas de responder ante necesidades, bueno, eso es importante, ¿verdad?
pero siempre, siempre, siempre que se respete, por ejemplo, la individualidad de cada quien. Porque si no, resulta que yo quiero hacer algo y la institución me dice, usted no puede decidir sobre eso. ¿Ya? Usted no puede hacer eso, usted no puede vivir de esa manera, usted no puede responder de esa manera. ¿Ya? Por ejemplo, voy a poner de ejemplo de nuevo la formación universitaria a la cual ustedes han accedido este año. ¿No? ¿A ustedes quién les dijo que ustedes tenían que pasar por la universidad? Básicamente todo el mundo, ¿verdad? Desde que uno está en la escuela le vienen diciendo a uno que uno tiene que estudiar, que tiene que capacitarse, que tiene que ser profesional, y porque con eso, ese es el machetico, le dicen a uno, ¿verdad? Con eso uno se la juega. Y todo eso tiene todo el sentido del mundo, ¿verdad? No me malinterpreten, no estoy diciendo que eso no sea una explicación sensata de la vida. Pero la pregunta es, o sea, ¿y quién dice que esa es la única manera de surgir en la vida? Habría alternativas, tal vez más difíciles, tal vez diferentes, pero alternativas hay, ¿verdad? ¿Quién dice? Vamos a ver, ustedes en promedio deben de andar en 18 años, ¿correcto? ¿Ya? Algunos habrán cumplido 18 muy recientemente, algunos ya tendrán un poco más de 18 años, pero el promedio ustedes andan en 18, 19 años. Al igual que yo y al igual que mucha gente, ustedes se han visto enfrentados a una decisión demasiado importante en la vida, que es a qué profesión le van a dedicar unos años de formación y muy probablemente también años de dedicación profesional. Y esa decisión la toma uno con 17 años, la va forjando en la adolescencia y a los 17 años tiene que tomar una decisión que es importante. ¿Ya? Muy probablemente algunos de ustedes van a pasar por el trance de tener que cambiar de carrera. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque descubren que la decisión que tomaron no era la más adecuada. Bueno, el punto es, vean que lo que están haciendo ahí básicamente es cambiando la respuesta. ¿Ya? Algunos de ustedes incluso podrían tomar la decisión de no seguir en una formación profesional y seguir por una profesión, por un oficio técnico, por ejemplo, o por otro tipo de ocupación. ¿Ya? Y eso es completamente legítimo y es completamente válido. Siempre, y especialmente si está en función de lo que ustedes quieren hacer de la vida, ¿verdad? Yo conozco muchos ejemplos a lo largo de la historia, a lo largo de la vida que me ha tocado, digamos, interactuar con estudiantes. Yo he conocido varios casos, muchos casos de gente que entra a la universidad, que está estudiando una carrera porque hay sobre ellas algún tipo de presión de que eso es lo que tienen que hacer, pero no están completamente convencidos o seguros o seguras de que realmente esa era la opción que querían y de vida o de carrera, ¿verdad? Y vale la pena pensarse esto. Thoreau lo hace desde el punto de vista más político, más relacionado con lo que son estas respuestas ya instauradas. ¿Por qué? Porque él lo que está viendo es esa institución, que es el gobierno de Estados Unidos, por ejemplo, esa institución que es la esclavitud, por ejemplo, esa institución que es, por ejemplo, la institución educativa, que en última instancia lo que hacen es pasarle por encima a los individuos y a las decisiones individuales. ¿Ya? Pongo un ejemplo puntual. A propósito de que les decía que Thoreau se dedicó a muchas cosas y que eso lo hacía curioso. Bueno, otra de las cosas a las que Thoreau se dedicó fue a ser maestro de escuela primaria. Y Thoreau renunció. Él tuvo dos experiencias como maestro. A la primera renunció cuando se dio cuenta de que de él se demandaba que como parte de la formación de sus estudiantes, él tenía que participar de castigo físico para sus estudiantes. No sé si ustedes habrán leído Las aventuras de Tom Sawyer. En este texto de Mark Twain, hay una parte donde por una torta, básicamente, que
que se jalan en la escuela, ¿verdad? Bueno, Tom Sawyer asume la responsabilidad de la torta, no había sido él, pero igual él asume. El maestro lo que hace es que le pega con una varilla de madera dura, le pega en las manos, ¿ya? Le da de varillazos en las manos. Él tenía que extender sus manos para que el maestro procediera con el castigo físico, en este caso, darle de varillazos, ¿ya? Ya no recuerdo muy bien si es por la parte de la palma o si por la parte del anverso del reverso de la mano, pero el punto es que a Thoreau se le pidió que procediera de esa manera con sus estudiantes y él, ante esa posibilidad, ante esa necesidad, ante esa obligación, prefirió renunciar, ¿ya? ¿Por qué? Porque básicamente él lo que está viendo son un montón de instituciones que terminan atropellando la posibilidad de vida de los individuos, ¿ya? Entonces, el punto es, esto está relacionado con la pregunta que les decía anteriormente. Pensemos cómo pasamos nuestra vida. Pensemos cómo respondemos a las necesidades, a las preguntas que nos hacemos. Pensemos también cómo, de alguna manera, hay ahí algunas respuestas que están tratando de responder por nosotros y cómo nos relacionamos con ellas. ¿Se entiende? No sé si habrá alguna pregunta, algún comentario a esta altura. De momento no, profe. Bien, entonces, bueno, pues quedamos aquí con la primera parte de la clase